¿Quiénes son los santos? Definitivamente, ¿qué hacen los santos? ¿Y dónde están los santos en este momento? Y si Dios nos está permitiendo invocar el nombre de los santos. Yo pregunto, ¿creen ustedes en los santos? Díganme, ¿sí o no? ¿Creen o no creen en los santos? Hermano, yo creo, ¿saben ustedes? Yo personalmente creo en 4 santos. San Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Lo que ellos han escrito porque es parte del Nuevo Testamento. En ese sentido, no es que soy devoto de San Juan, ¿no? Sino de lo que escribió el apóstol San Juan, San Marcos, etcétera, ¿no? De tal manera, mis amados, que ahora nos toca a nosotros decir, o qué definición podríamos nosotros presentar cuando alguien nos diga, ¿quiénes son los santos? Señores, tenemos por lo menos 2 definiciones que Dios quiera que sea demasiado claro para ustedes. Hay 2 definiciones de santo. La primera definición es la que nosotros encontramos que nos viene del Vaticano. Y textualmente dice la Iglesia Católica, santos son todas las personas, oigan bien, que estando en vida, vivieron una vida piadosa, caritativa, devota y fiel a la fe cristiana. La mayoría de los santos, dice la Iglesia, fueron mártires y dieron sus vidas en sacrificio por su fe, por lo tanto, tienen mucho que ver con nuestra salvación. Eso es lo que dice la Iglesia Católica. Los requisitos para ser santos, ¿cuáles son según la Iglesia? Bueno, hay un protocolo bien complicado, bien teológico, que fue declarado o fue simultáneamente establecido por 4 papas o 3 papas fundamentalmente. Uno de ellos fue Sixto V en el año 1588. Luego, en 1642, aparece el Papa Urbano VIII, también hablando acerca del protocolo, los requisitos para declarar a una persona santa. Y en la Edad Media aparece otro Papa, Próspero Lambertini, que también cierra el protocolo para establecer quién es un santo. Ahora, ¿cuál es el procedimiento según la Iglesia para que alguien sea declarado santo? Primer requisito para la Iglesia Católica, un santo debe estar muerto. Porque según la Iglesia no hay santos vivos, los santos tienen primero que estar muertos. Y una vez que está muerto, ahora comienza el protocolo. Aparecen los testigos de que vale la pena declararlo un santo de la Iglesia. Oigan bien, los testigos entonces hacen un recuento, hacen una indagatoria acerca de los hechos del candidato a verdadero santo. Una vez que esos documentos están establecidos por los testigos de que fulano de tal era verdaderamente un santo en este mundo, ahora una vez que se recauda toda la información, ahora eso va al Vaticano y comienza lo que se llama la fase diocesiana, donde el Vaticano, a través de un organismo que tiene que se llama el Departamento de la Jefatura de la Consagración para la Santidad, comienza a hacer una averiguación exhaustiva de todo lo que los testigos dicen acerca de ese futuro santo que va a ser canonizado. Y saben ustedes lo que le interesa realmente al Vaticano, realmente lo que va a tener peso para que una persona sea declarada santa es acerca de las obras de esa persona mientras tenía vida. Ellos van a requerir, por ejemplo, el Vaticano va a requerir muchas obras de caridad. Mientras más obras de caridad, es un buen candidato a ser santo. Luego la Iglesia va a declarar o va a indagar obras de sacrificio. Las veces que estuvo inclusive pasando noches enteras sin dormir, semanas sin comer. O sea, sacrificio humano que va a tener peso para la santificación. Luego se va a requerir obras de evangelización. ¿Cuántas horas estuvo compartiendo la fe católica? Luego se va a declarar o se va a indagar sobre obras de heroísmo. Y finalmente, obras en defensa de la fe cristiana. Oigan bien, y si ese santo murió como mártir, el 95% de las probabilidades ya está ganada para que sea un santo. Con solamente haber sido un mártir, ya tiene la batalla ganada. Cuarto requisito de la Iglesia Católica, que ese muerto, estando muerto, haga 2 milagros. Oigan esto, hermano, que esto es bien complicado ahora. Para que una persona sea declarado santo debe tener 2 milagros. Uno, mediante el proceso de lo que se llama la beatificación. Beatificación es ese proceso anterior a la santificación. O sea, el proceso o el momento cuando está a prueba para ver si pasa
y llega a la categoría de santo. Mientras es beato, debe tener un milagro. Y una vez que se hace ese milagro, entonces la Iglesia Católica espera el segundo milagro para corroborar, para confirmar la santificación de ese candidato. Ahora, mis amados, la doctrina católica de la santificación para nosotros no tiene mucha importancia porque no puede sostenerse con la Biblia. ¿Estamos claros con esto? Fíjense bien, la doctrina católica de la santificación y la beatificación tiene varias contradicciones, tiene muchas inconsistencias bíblicas, y nosotros llegamos a la conclusión de que comparando lo que dice la Iglesia con lo que dice la Escritura, hermano, esto es 100% antibíblico. Y es más, en un documental pasado por la misma Iglesia Católica hace muchos años, la misma Iglesia llegó a la conclusión de que realmente no hay pruebas bíblicas para declarar una persona santa. Sin embargo, dijo la Iglesia, nosotros lo hacemos por tradición y porque Jesucristo nos dio la autoridad de declarar santo a cualquiera. Pero una cosa es lo que Dios dice y otra es la que dice la palabra de Dios. Ahora, ¿qué dice la Biblia en cuanto a los santos? ¿Están los santos muertos o están los santos vivos? Señores, para el Señor, para la Biblia, no hay santos muertos. Los muertos están muertos. Para el Señor lo que vale son los santos que están con vida. Y yo pregunto, ¿quiénes realmente entonces son los santos? ¿Puede en esta iglesia en este momento haber santos? ¿Sí o no? Por supuesto. Ahora oigan la definición bíblica de lo que es un santo. Santo es todo aquel que habiéndose arrepentido y habiendo pasado al proceso de la conversión a la fe cristiana, lleva una vida de completa obediencia a los mandamientos de Dios. Entonces, santo es todo aquel que se ha arrepentido, busca a Dios, el Espíritu Santo lo transforma y ahora es una nueva persona en Cristo Jesús. Si usted y yo hemos pasado por esa experiencia, entonces, hermanos, declarémonos santos porque el Señor nos está declarando santos. Aquí, hermano, como dice la palabra de Dios, estamos en la congregación de los santos. Ahora, esto no es un invento del Nuevo Testamento. Ustedes repetidas veces habrán encontrado en el libro de los Salmos que dice el salmista, alabemos al Señor en la congregación de los santos. Y esa expresión la repite muchas veces. En el Nuevo Testamento, hermano, se mantiene el mismo protocolo. Santo es el que es miembro de la iglesia y está convertido al Señor. Entonces, hermano, yo pregunto, ¿vale la pena llamarlo santo o no? Ahora, por el otro lado de la moneda es que en la antigüedad, en la Edad Media, la iglesia cometió otro de los grandes disparates de declarar santo al que no tiene que ser santo. Vean por ustedes el caso de San Agustín, Santo Tomás de Aquino. Santo Tomás, hermanos, ¿saben ustedes quién era? Una persona aparentemente buena, pero odiaba entrañablemente a los protestantes. Promovía la persecución contra la iglesia cristiana. Se deleitaba en saber que los que leían la Biblia eran torturados, porque tenía que darle espacio a la iglesia para que determinara lo que es el dogma de fe para el mundo. Santo Tomás de Aquino y San Agustín, por otra parte, idearon doctrinas completamente falsas que ponen en ridículo la fe cristiana, como es, por ejemplo, la doctrina de la transustanciación, la doctrina, por ejemplo, de la Inquisición, esa doctrina que tiene que ver también con el purgatorio y sobre todo la inmortalidad del alma, que es una doctrina completamente espiritista. Estos señores, con esa teología totalmente torcida, ahora son declarados santos del Señor, cuando en realidad no son ningunos santos, porque han atentado contra la teología de la Biblia. Y no estoy pasando por alto otros, sino voy a mencionarles otro santo que no debería estar en la lista de los santos. Es el famoso San Ignacio de Loyola. ¿Han escuchado ustedes San Ignacio de Loyola? Hermanos, San Ignacio de Loyola era un hombre que odiaba a muerte a todo aquel que era enemigo de la iglesia y del Papa. No le importaban si era mujer, niños, señora embarazada. Ese hombre creó una organización de protección al Papa, que actualmente se conoce como ¿cuál? La Compañía de Jesús, que no es otra cosa sino los jesuitas. Y los jesuitas, hermanos, fueron tan tremendamente complicados, tan agresivos, tan violentos, tan compulsivos, que hubo 3 papas en la historia que se deshizo de los jesuitas, no los quería ver ni en pintura.
Luego pasó el tiempo, vino otro papa y en medio de sus problemas teológicos creó otra vez o reanudó o revivió la orden de los jesuitas. Viene otro papa y los elimina por completo. Y ahora tenemos un papa jesuita. ¿Se dan cuenta, hermano, cómo varía, cómo zigzaguea la teología de la iglesia? Y oigan bien, San Ignacio de Loyola estableció lo que ustedes conocen y lo han visto muchas veces, como es el voto de los jesuitas. En ese voto dice, o todo el que hace el voto de ser un jesuita, dice, me comprometo a ser leal al Papa aunque se equivoque. Y lo voy a sostener aunque tenga que envenenar, aunque tenga que quemar, aunque tenga que traspasarle el corazón, aunque tenga que degollar, aunque tenga que incendiar. O sea, una larga lista de lo que se compromete el que hace el voto de los jesuitas. Entonces yo llego a la conclusión, ¿vale la pena a este hombre tan malvado llamarlo santo? Sin embargo, ¿quién le llama santo? La Iglesia de Roma, San Ignacio de Loyola. Señores, no hay santo muerto, los santos de Dios están vivos. Santo es todo aquel que se ha arrepentido, se ha convertido al Señor y lleva una vida santa en obediencia a los santos mandamientos de la ley de Dios. Santo es todo aquel que le sirve a Dios. Santos son todos los miembros de la iglesia que viven en obediencia a los mandamientos del Señor. Yo les pregunto, ¿cuál es el capítulo en la Biblia que habla de la verdadera santidad? ¿Dónde está ese capítulo? El capítulo 19 del libro de Levítico. En ese capítulo, como leímos en la lectura bíblica, hermano, está todo lo que se requiere para ser un santo. Y cuando ustedes lean todo el capítulo 19 de Levítico, se van a dar cuenta que santo es todo aquel que obedece los mandamientos de Dios. No dice ahí que santo es el que se va a una cartuja o un convento y pasa semanas sin comer, semanas sin dormir o haciendo grandes sacrificios. Eso no es un santo según la Biblia. Santo es aquel que va al mercado, que compra, que vende, que atiende su casa y siempre guarda los mandamientos del Señor. Señores, ¿cómo sabemos que los santos de Dios están vivos y son miembros de la iglesia? ¿Cómo lo sabemos? Porque la Biblia lo dice. Apocalipsis 14:12, ¿qué nos dice? Dice la palabra de Dios, aquí está la paciencia de los santos. ¿Y quiénes son esos santos? Los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la misma fe que tenía Jesucristo. Hermano, esos son los santos de Dios. Entonces, en ese versículo se asocia la santidad ¿con qué cosa? Con la obediencia. Ahora, oigan lo que dice Efesios 1:1. El apóstol San Pablo nos va a decir ahora otra definición de santo. Dice en su salutación, Efesios 1:1. Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, ¿a dónde? A los santos fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. En lo primero que leímos se asocia la santidad ¿con qué cosa? Con obediencia. ¿Aquí con qué se asocia la santidad? Con la fidelidad a Dios, a los que son santos y fieles y están en Éfeso. Ahora, Filipenses 1:1. A todos los santos de Dios que están en Filipo. ¿Y quiénes estaban en Filipo? Estaba la iglesia. Y a toda la iglesia, dice el apóstol Pablo, a todos ustedes, los santos de Dios, mi salutación para ustedes. Hermano, ¿está claro este asunto? ¿Quiénes son los santos? Santo es todo aquel que se ha arrepentido, acepta a Jesucristo y anda en los caminos de Dios. Oiga bien, hay una prueba que yo quiero mostrarles más. No voy a leer el texto, pero si ustedes quieren buscarlo, está en Hechos 9:41. Recuerden ustedes, el apóstol San Pedro una vez llegó a al puerto de Jope. Y ahí, hermanos, cuando llegó, salieron los hermanos llorando. Y le dijeron, Pedro, por favor, mira lo que nos ha pasado. Se nos ha muerto una hermana muy querida que se llamaba Tabita, que traducido es Dorcas. Y esa mujer era tan buena, tan cariñosa, tan amable, que se ocupaba de los enfermos, de las viudas, de los necesitados. Mira, inclusive mira lo que tenemos. Este vestidito lo hizo Dorcas. Y todos chillando, hermano, todos llorando. Perdóname esa expresión tan castiza. Todos llorando, ¿no? Entonces, ¿saben ustedes? Pedro va a la casa de donde estaba el cadáver. Y entonces se metió en el cuarto, solo oró por Dorcas. Y el Señor le permitió hacer el milagro de resucitar a Dorcas. Cuando esta mujer resucita,
Dice la Escritura ahora el apóstol Pedro la tomó por la mano y la trajo ¿a dónde? A los santos que estaban reunidos en ese momento. Hermano, cuando dice que se la presentó a los santos, ¿cuáles santos? A la iglesia que estaba ahí llorando por la muerte de esta querida hermana. Ahora, estoy citando esto para reconfirmarles que santo es entonces todos los miembros de la iglesia. Todos los que andan en los caminos del Señor, que ya se han bautizado, que andan firmemente en los caminos de Dios, son los santos del Señor. Ahora bien, los santos vivos no necesitan hacer milagro para que los canonicen. Ya por el simple hecho de haber creído en Jesucristo, ya Dios mismo los canoniza. Ya, hermanos, somos santos. Los verdaderos santos, hermanos, no están haciendo milagros. Por ejemplo, la Biblia habla de San Lucas. ¿Cuántos milagros hizo Lucas? No hay ni uno, hermano. Se habla también de San Marcos. ¿Cuáles son los milagros que hizo San Marcos? No hay ningún milagro de San Marcos. ¿Y entonces por qué lo declararon santo? Hermano, porque creyó en Jesucristo. Y fue santificado por el poder del Espíritu Santo. La Biblia habla, por ejemplo, como dice el apóstol Pablo, los santos que están en Corinto. ¿Cuántos milagros hicieron los corintios? Ninguno. ¿Cuántos milagros hicieron los santos de Filipo, los santos de Éfeso? Los santos esparcidos en el Imperio Romano no hicieron muchos milagros. Así, hermano, porque no hicieron milagros, porque el milagro está en haber aceptado a Jesucristo. Por otra parte, hermanos, oigan bien esto que es demasiado claro y muy convincente. Cuando nos venga con este asunto de santos y santos, señores, no hay santos muertos haciendo milagros. Los muertos no hacen milagros. Los muertos no saben nada. Los muertos no tienen conciencia porque están muertos. ¿Y qué dice la Biblia de los muertos? Eclesiastés 9:5, que es un versículo que todos tenemos que saberlo de memoria. Nos estamos acercando, hermano, al día cuando el espiritismo va a reinar poderosamente en la tierra. Y nuestra respuesta tiene que estar en la cabeza, ¿no es cierto? Eclesiastés 9:5, ¿qué dice? ¿Alguien puede repetirlo de memoria? Porque los que viven saben que van a morir. Pero los muertos, ¿saben algo? Nada saben. ¿Qué pasa con su memoria? Hermano, no tiene ninguna parte en todo lo que se hace debajo del sol. Si la Iglesia Católica hubiese tenido en cuenta este versículo, la doctrina de los santos nunca hubiese florecido. Pero ¿qué pasó, hermano? Se olvidaron de la Biblia, mataron al que leía la Biblia, porque les convenía establecer la mentira. Por otra parte, los muertos tampoco regresan a sus casas. Miren, oigan lo que dice Job capítulo 7, versículos 9 y 10, que también es fundamental. Porque la gente tiene ese asunto, hay que rezarle 8 noches o el novenario o 9 noches para que el alma no regrese a la casa, que vaya a descansar. Pero eso tampoco se puede sostener con la Biblia. No hay que rezarle novenario a ningún muerto, porque los muertos están muertos. ¿Qué dice Job 7, 9 y 10? Como la nube se desvanece y se va, así el que desciende al sepulcro no va a subir otra vez, no volverá más a su casa, ni su lugar le conocerá más. Señores, eso está bien claro. Por otra parte, los muertos no van a la presencia de Dios, no alaban al Señor. Porque la iglesia dice, tenemos que venerar a los santos, porque ellos son los que están más cerca de Dios. Ellos llevan nuestras oraciones e interceden por nosotros. Pero la Biblia no dice eso. Mire, hermano, oigan bien, Salmo 115, versículo 17, mira lo que dice. No alabarán los muertos a Jah. ¿Y quién es Jah? Es una transliteración del nombre sagrado de Jehová. En otras palabras, los muertos no alaban a Dios, ni cuantos descienden al silencio. Oigan bien, mas nosotros, los que estamos vivos, bendecimos a Jehová desde ahora y para siempre. Porque yo recuerdo cuando murió Celia Cruz, ¿qué decían los cubanos? Bueno, ahora le está cantando al Señor allá en el cielo y está gritando azúcar. Sí, hermano, pero eso es mentira. Los muertos no alaban al Señor. Los muertos no alaban a nadie. Los muertos están muertos y no van a vivir sino hasta cuando Jesucristo venga por segunda vez. Y mucho cuidado con aquellos que consultan a los muertos. Dice el Señor que es abominación a Jehová. El Señor dijo a Israel, cualquiera que se acerque a los muertos, los invoque o les consulte, sean apedreados, para que no exista la idolatría y no exista el espiritismo dentro del pueblo de Dios.
En cuarto lugar, una persona llega a ser santo no por sus obras. Oigan bien, hermano, esto es importante. No piense usted que porque tiene buenas obras, ya usted está cerquita de Dios. Las obras, hermano, nada tienen que ver con la salvación. No somos salvos por obras de caridad, ni por obras de amor, ni por obras de servicio, ni por ningún tipo de sacrificio. Y si somos mártires, tampoco eso nos recomienda para ser salvos. Oigan bien, somos santos porque al venir Jesús, porque al venir nosotros a Jesús, cuando usted va a Jesucristo, cargado de pecado, y le pide al Señor que le perdone sus pecados, Dios le va a perdonar. Y automáticamente en ese mismo momento de su confesión y su aceptación a Jesucristo, el Señor lo cubre con el manto de la santidad y la justicia de Cristo. Entonces, en ese momento llegamos a ser santos instantáneamente, porque Cristo es nuestra santidad. Oigan bien, ningún hombre puede santificar a nadie. El Vaticano se reúne con el Colegio de Cardenales, averiguan entonces en el proceso diocesano acerca del candidato, y finalmente, después de muchos años, dice, bueno, está bien, lo declaramos santo y a partir de tal momento ustedes pueden ya invocar el nombre de este nuevo santo. Yo pregunto, hermano, ¿tiene alguien la autoridad suficiente para declarar santo a otro? ¿Por qué razón? Hermano, porque ninguna persona como humano tiene santidad en sí mismo. Yo no tengo la santidad para poderla transmitir a nadie. ¿Me están entendiendo? Yo no puedo declarar a Epifania Santa Epifania, porque ya ella es santa, ¿no? Así es. Hermano, todos somos santos, es por la santidad que nos viene del Señor. Ningún ser humano puede declarar santo a nadie, porque somos pecadores, estamos caídos. Y dice el apóstol San Pablo que estamos destituidos de la gloria de Dios. Entonces un destituido, hermano, ¿qué santidad puede compartirle a nadie? La santidad no se hereda. La santidad no se gana. Oigan bien, la santidad no es un premio que vamos a recibir por las buenas obras. La santidad, según la Biblia, es un regalo inmerecido gracias al sacrificio de Jesucristo. La santidad es un regalo que se nos da. Señores, Efesios 2, 8, 9 dice, porque por gracia soy salvo. ¿Por medio de qué cosa? Por medio de la fe. Y esto no de vosotros, es que ni siquiera la fe nos pertenece. Somos salvos por la fe, pero la fe tampoco es nuestra, la fe la recibimos del Señor. Es fruto del Espíritu Santo. Y sigue diciendo, y esto no de vosotros porque es un don de Dios, y no por obras para que nadie se gloríe. Así, hermanos, que la santidad que tenemos ni siquiera nos pertenece, es un regalo. ¿Saben ustedes? En estos días leí que el Vaticano tiene una larga lista de espera de unos 2.500 santos. Están esperando que el Papa se reúna, y si el Papa se muere, ya será entonces en el próximo concilio. Y si no termina el próximo concilio, será entonces dentro de 10 o 20 concilios. Hay personas que han estado esperando más de 500 y 1.200 años para que se declaren santos. ¿Cuánto tiempo le toca al Señor declarar santo a una persona? ¿En cuánto tiempo somos santos? Señores, instantáneamente. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. No tenemos, hermanos, que meternos en la lista de espera de los santos. Si usted acepta hoy a Jesucristo y se arrepiente y comienza a andar en los caminos de Dios, hermano, automáticamente en un ya, como dice, en un abrir y cerrar de ojos, ya somos los santos del Señor. Yo pregunto, hermano, los santos entonces, recapitulando, ¿los santos están vivos o están muertos? Estamos vivos los santos del Señor. Diga, estamos vivos. Estamos vivos. Levítico 19:2, en el libro o en el capítulo de la santidad dice, santos seréis porque yo Jehová, vuestro Dios, soy santo. Usted no debe decir, ojalá yo sea un santo. A mí me gustaría ser un santo. No, hermano, dígale, soy santo, porque es la voluntad de Dios que seamos santos. Es la voluntad, hermano. Y Dios está esperando que todos seamos santos. Levítico 19:37, guardad pues todos mis estatutos y todas mis ordenanzas y ponedlos por obras, yo Jehová. Y oigan ahora este otro texto, Hebreos 12:14, seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. ¿Qué significa esto? ¿Qué tiene esto que ver con la Santa Cena? Hermanos, que tenemos que santificarnos.
porque sin santificación nadie verá al Señor. Ahora viene la pregunta, que es el tema. Todo esto, hermano, es simplemente para llegar al tema de hoy, porque el tema de hoy es ¿cómo viven entonces los santos de Dios? Si todos nosotros somos santos, entonces ¿cómo espera Dios que nosotros vivamos en este mundo? En primer lugar, mis amados, los santos de Dios son seres hechos de carne y hueso. Los santos de Dios no son marcianos, ni vienen de Venus, ni Júpiter, ni Saturno, ni Urano, ni Sutano. Los santos de Dios, hermanos, son de esta tierra, y porque somos santos de esta tierra, estamos hechos de carne y hueso. ¿Pueden los santos de carne y hueso equivocarse? ¿Podemos, al salir del culto en esta mañana, equivocarnos y cometer algún pecado? ¿Podemos o no podemos? Podemos, pero no debemos. ¿Estamos claros, no? Nadie diga, bueno, el pastor nos dijo que sí podemos. No, yo no estoy diciendo esto, hermano, no vayan a tergiversar. Porque dice que cuando el cura da un mal paso, la parroquia da dos. No se amparen en esto. Los santos pueden equivocarse y pueden cometer pecado. Ahora oigan esto, si hay alguien que ha cometido un pecado y quiere arrepentirse, hermano, las puertas de la salvación están abiertas. Oigan lo que dice en 1 Juan 1, 8 al 10. Si decimos que no tenemos pecado, nos hacemos a nosotros mismos, nos engañamos a nosotros mismos, y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar todos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no tenemos pecado, le hacemos a Él mentiroso, y su palabra no está en nosotros. Los santos, hermanos, lamentablemente pueden flaquear, pueden caer en pecado, pero eso no significa que ya están perdidos. Les digo esto y hago énfasis en esto por lo siguiente. Mucha gente en la Santa Cena dice, pastor, yo no puedo participar, porque es que anoche tuve que discutir con mi esposo. ¿Y quién no discute con el esposo, hermano? Eso no son pecados que digan, usted no puede venir al templo a adorar al Señor, ni a participar de la Santa Cena. Una hora antes de la Santa Cena usted puede tener una discusión con un hermano. Eso tampoco le impide venir a la cena del Señor. Pídale perdón, arrepiéntase, hermano, y venga contento a la cena del Señor. Si alguno hubiese pecado, abogado tenemos ante el Padre. Por otra parte, ¿cómo siguen viviendo los santos de Dios? En amor. Vivimos en amor unos con otros. Juan 15, 12 dice, este es mi mandamiento, que os améis los unos a los otros como yo también les he amado. Y dice también Juan 13, 35, en esto conocerán todos que sois mis discípulos. ¿En qué? En que nos amemos los unos a los otros. Hermano, Dios quiere que nosotros nos amemos unos a otros. Nos soportamos, es lo que dice la palabra de Dios. Nos soportamos, todos tenemos flaqueza. Pero hermano, tenemos que soportarnos unos a otros. Los santos de Dios pueden discutir perfectamente, así discutió Pedro y Pablo. Juan y Bernabé también discutieron en algunas ocasiones. Pero cuando su corazón se llena de odio, ahí, hermano, yo le digo, mire, deténgase, limpie su corazón con la sangre de Cristo. Porque entre nosotros puede haber discusión, pero no debe haber odio. Porque el que odia a otro, dice el Señor, ya es un criminal que tenemos dentro de la iglesia. Si odiamos a una persona, ya tenemos el germen del pecado del homicidio en nuestro corazón. Por otra parte, hermano, los santos de Dios viven en completa honradez. Podemos hacer negocio con cualquier hijo de Dios, con cualquier santo, y estamos seguros que no nos va a quedar mal. Si usted le presta a un hermano, tenga la plena seguridad que ese hermano le va a devolver lo que usted le ha prestado. Porque somos honrados, dice Levítico 19:11. No hurtéis, no engañéis, ni mentáis unos a otros. Los santos de Dios, mientras están en este mundo, son honrados 100%. Por otra parte, los santos de Dios viven sin ningún tipo de discriminación. Entre nosotros no vale el cuento de que ustedes son mexicanos, nosotros somos ecuatorianos o peruanos o cubanos, ¿no? Aquí, hermano, no hay ese asunto de racismo. Dice en Gálatas 3:28 cómo viven los santos. Ya no hay entre ustedes judíos ni griegos, no hay libre ni esclavo, ni siquiera hay ni varón ni mujer, porque todos somos uno en Cristo Jesús. No es cuestión de que las mujeres de este lado y los varones de este lado, hermano, todos somos iguales delante de Dios. Todos tienen los mismos derechos.
¿Estamos claros? Por otra parte, ¿cómo viven también los santos? En oración. Colosenses 4:2 dice, perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracia. Los santos de Dios oran todos los días. Lo primero que hacen los santos de Dios en la mañana es consagrarse al Señor. Buscan a Dios de todo corazón y pasan un día lleno de victoria. Los santos de Dios viven en paz y sin ningún tipo de egoísmo. Dice Romanos 15:1 y 2, así que los que somos fuertes debemos soportar la flaqueza de los débiles. Si usted es de los que ya no come carne, hermano, no ofenda al que todavía come carne. Aquí dice el apóstol Pablo, los que ya somos fuertes, seamos tolerantes con los que son débiles. Si usted ha vencido muchas malas mañas que traía, pero encuentra otros que todavía las tiene, sea paciente. Soportemos, hermanos, las debilidades de los demás. Y no nos agrademos a nosotros mismos, dice el apóstol. Dice el versículo 2, cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno para la edificación. Si usted ve que su hermano no anda a la altura de la santidad de usted, no lo condene, no se lo lleve aparte para regañarlo, sino pacientemente ore con él y con buenas palabras indíquele el camino de la santidad. En sexto lugar, hermanos, siempre pendientes del reino de Dios. Los santos de Dios, lo primero que tienen en su mente es el reino de Dios. Cualquier situación que tenga que definir con la iglesia, con las cosas de Dios, lo primero que se va a definir es lo que está de parte de Dios. Y las personas que tienen a Dios y la iglesia en primer lugar son los que reciben realmente las bendiciones. Y son las personas que Dios va a utilizar para terminar su obra en este mundo. ¿Recuerdan ustedes la experiencia de Gedeón? Habían 30,000 que salieron a la batalla. Vamos a pelear por el Señor. ¿Y qué le dijo Dios? Mira, es demasiado gente, mucha gente hablando tontería. Y entonces fue un lugar y fue disminuyendo. Finalmente, el último momento para saber quién estaba de parte de Dios fue en el río. Y le dijo el Señor a Gedeón, mira, fíjate bien cómo beben el agua. Y la manera como beben el agua, una cosa tan simple, solamente bebiendo agua estarán demostrando quién está de parte de Dios. Entonces, hermanos, se metieron aquel pocotón de gente en el río y tenían tanta sed. Entonces, unos que hacían, dice que lamían el agua como los perros. ¿Y cómo lamen el agua los perros? Meten hasta la cabeza, se olvidan de lo que está pasando. Pero los prudentes, ¿saben ustedes qué hicieron? Como venimos a pelear por causa de Dios, vamos a tomar agua en la mano y mientras estamos tomando agua, estamos mirando, no sea que venga el enemigo. Están tomando agua, pero están vigilando las cosas de Dios. Hermano, esto es muy importante, porque a veces vienen cosas en la iglesia y la gente, hermano, que hay una fiesta y se van todos para la fiesta y aquí hay una campaña. Están haciendo la gente de Gedeón, metiendo la cabeza dentro del agua y no están vigilando. Se anuncia una campaña con mucha anticipación y llega el día, una semana, 2 días antes. Pastor, ¿y qué es lo que hay esta semana en la iglesia? Eso, hermano, me demuestra que no tienen la cabeza en las cosas de Dios. Están pendientes de cualquier cosa, de campamento, de fiesta, de celebración, menos las cosas que son del Señor. Señores, siempre los hijos de Dios tienen el reino de Dios presente. Buscar primeramente el reino de Dios y su justicia y las demás cosas, Dios las pondrá como una bendición más. Libres de toda práctica espiritista, los cristianos no practican el espiritismo en ninguna de sus formas. Usted dirá, bueno, pero esto está de más. ¿Quién de nosotros practica el espiritismo, hermano? Yo sé que hay mucha gente en la iglesia que tiene, como dice el dicho por ahí, nosotros no creemos en brujas, pero de que las hay, las hay. Mucha gente en la iglesia yo he visto que de pronto dice, bueno, y así dicen las estrellas. Y muchos hasta averiguan el asunto de la magia, el horóscopo, la santería, las invocaciones. Señores, dice el Señor en 1 Corintios 10:21, oigan bien, no podéis beber la copa del Señor y la copa de los demonios. No podéis participar de la mesa del Señor y la mesa de los demonios. Si usted dice, yo no tengo nada que ver ni con horóscopo ni con espiritismo, hermano, pero ¿qué tal ese tipo de películas de misterio que usted tiene por ahí en su casa? Los libros de Stephen King, que son espiritistas, los libros de Harry Potter. ¿Acaso eso no es espiritismo también? Y dice el Señor, ustedes no pueden participar de la cena del Señor y al mismo tiempo participar de la cena de los demonios. Hay muchos videitos por ahí y muchas cosas que están en la televisión
que son espiritismo casi 100% y muchos procedimientos. Y dice el Señor que, hermano, que no debemos tener ningún acercamiento al mundo de los demonios. Señores, cada día los santos de Dios estamos mejorando. Estamos mejorando. Cada día somos mejores hijos de Dios. Dice en 1 Juan 3:3, y cualquiera que tiene esta esperanza en Él, se está purificando a sí mismo, así como nuestro Señor es puro y es santo. Hermano, el próximo sábado, repito, vamos a tener la Santa Cena. No se nos olvide que somos santos del Señor. Y los santos del Señor cada día están venciendo sus problemas, sus dificultades, las discrepancias entre unos y otros. No olvidemos, mis amados, que Dios a través de la sangre de Jesucristo nos ha santificado. No vamos a esperar 10 años para santificar a nadie aquí en esta iglesia. Estos santos ya están vivos y están pendientes de las cosas de Dios. Somos un pueblo santo, ¿sí o no? Somos una iglesia santa. Servimos a un Dios santo y estamos esperando el poderoso y el pronto regreso del Hijo del Altísimo, el Santo de los Santos. Vivamos, señores, cada día como los santos de Dios. Vivamos como santos. ¿Y cómo viven los santos? En paz, sin enemistades, sin críticas, sin aborrecimiento, llenos cada día del Espíritu Santo, porque únicamente serán santos y salvos los que han aceptado a Jesucristo como su único Salvador personal. Dios nos bendiga y Dios avive esa santificación que ha puesto en nosotros a través de la sangre de Jesucristo. Oremos, Señor, te damos gracias porque podemos en esta mañana gozar de la santidad que nos viene de Cristo. Gracias porque no hay un colegio de cardenales ni un papa que nos declara santos, sino nos declara tu Espíritu Santo por la santidad de Cristo. Gracias, Señor, por la iglesia que es santa. Prepáranos para que como santos podamos venir a la mesa del Señor el próximo sábado, con un corazón limpio y perdonado por la sangre poderosa de Jesucristo. Las visitas, Señor, que han venido en esta mañana, que se lleven una buena impresión de la iglesia, que entiendan que están en medio de los santos, pero que estos santos pueden pelear de vez en cuando, pero se arrepienten y no tienen odio en su corazón. Gracias, Padre, por escucharnos y prepáranos para el próximo sábado, participar en paz y participar en poder y gloria de la cena del Señor. Te lo pedimos en Jesucristo. Amén.